cherries in my rearview. I'm just a working man, tell me what did I do? Blueberries and cherries in my rearview. I'm just a working man, tell me what did I do? Yo soy Greg Landau, productor de música y vivo aquí en Alameda. Soy de San Francisco y he trabajado durante ya más de 50 años en la música, comenzando de adolescente en la secundaria en Mission High School. Comencé a tocar con grupos de Latin rock en los años 70 y después con grupos de salsa. Mi padre fue cineasta, Saúl Landau, que hizo muchas películas en América Latina. Hizo documentales sobre Fidel Castro, con Salvador Allende, con los zapatistas en México en los 90 y en Cuba con Mariela Castro, con otros temas. Y mi madre es poeta y activista latina. Entonces crecí en el barrio de La Misión en San Francisco. Me gradué de Mission High School, que fue una cuna de música y de creatividad en ese tiempo. Y trabajé con muchos grupos de salsa en los años 70. Y en el año 80, cuando triunfó la revolución sandinista en Nicaragua en el 79, me invitaron a trabajar ahí en el Ministerio de Cultura. Y yo fui y comencé a trabajar con el padre Ernesto Cardenal en el Ministerio de Cultura. Y trabajé con Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy y comencé a girar con ellos como guitarrista. Y hicimos 35 giras internacionales, incluyendo a Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, México, El Salvador, Guatemala, muchos países y toda Europa. Entonces fue una gran experiencia durante los años 80. Giramos con Silvio Rodríguez, con Mercedes Sosa, Amparo Ochoa, con muchos grupos conocidos de la nueva canción, con Quilapayún. Y regresé a Estados Unidos en el 89 y saqué mi doctorado. Comencé a estudiar comunicaciones y comencé a trabajar. Regresé a San Francisco y comencé a trabajar como productor de música en Redwood Records. Y tuve un éxito comercial con el disco Ritmo y Candela, con Patato, Changuito y Orestes Vilató, que tuvo éxito y fue nominado para el Grammy. Y me abrió otro camino. Entonces, después de eso fui a Perú y fui contratado por David Byrne de The Talking Heads para hacer un disco con Susana Baca, una cantante peruana que también tuvo mucho éxito, y terminé haciendo 5 discos con ella, incluyendo Afrodescendientes, que fue con el residente del grupo Calle 13 también. También he producido más de 150 discos. Tengo 8 nominaciones al Grammy. Trabajé con los Afro-Cuban All-Stars, con el grupo Quetzal, con Maldita Vecindad de México, con los Cojolites y muchos grupos más. Muchos grupos locales aquí de la área de la Bahía de San Francisco, de salsa, de Latin jazz, de son jarocho, de todo, de jazz, de rock, un poco de todo. Entonces sigo haciendo eso y doy clases también en la Universidad de California en Santa Cruz. Doy una clase que se llama Arte y Cambio Social en América Latina, que doy esa clase desde hace 20 años. Wow, increíble está la trayectoria tuya. Tienes muchos años en la música, pero retomando un poco el inicio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tenías como algún gusto ya desde pequeño con la música o cómo fue que te fue atrayendo? Así? Bueno, de pequeño siempre mis padres eran activistas, entonces estaba rodeado por cultura de teatro, cine, música.
Y cuando escuché a los Beatles en los años 60 me intrigó mucho y comencé a hacer música rock desde muy chiquito. A los 13 años mi padre me llevó a Cuba y me becaron en la Escuela Nacional de Arte, estudié guitarra y me intrigué mucho por la música cubana. Entonces estudié mucho la música cubana y cuando regresé a Estados Unidos estaba la onda de la salsa, que era muy cercana a la música cubana, tenía raíces en la música cubana. Entonces comencé a tocar con un grupo de salsa que me intrigó mucho y tenía los conocimientos de haber estado en Cuba y verlo en vivo, ¿no? Wow, entonces eso fue un poco la parte inicial que tenías con la música. Y conforme fue avanzando tu trayectoria, ¿tenías alguien que te fue enseñando? ¿Cómo fue que aprendiste esa producción? Bueno, producción, en ese tiempo, producción era otra cosa. O sea, era cinta analógica. Entonces, mi primera producción fue en el año 79, que hicimos un grupo de punk latino que se llama Los Pachanga Pistols. Y era una mezcla de salsa con punk, con ska, con reggae, un poco de todo, muy ante la moda. O sea, lo que hicimos pegó mucho después. Entonces hicimos la primera grabación en 4 pistas con excelentes músicos. Y el disco, después me fui para Nicaragua y el disco tuvo algún éxito, pero ya no estaba el grupo como para tocar. Entonces comencé trabajando en muchos estudios en Nicaragua y también cuando regresé aquí a Estados Unidos trabajé con un rockero famoso, Jackson Browne, que él fue el productor ejecutivo de un disco que yo hice. Y me fijé mucho en lo que estaban haciendo los ingenieros y los del estudio. Entonces, así trabajando en diferentes estudios, iba aprendiendo poco a poco, viendo lo que hacían los maestros. Y en el año 95, que tuvimos éxito con Ritmo y Candela y ganamos un dinero que yo no esperaba, compré equipo portátil y lo llevamos a Cuba. Y grabamos 3 discos en Cuba con músicos cubanos. Improvisamos en un estudio, en una casa, y grabamos a Los Terry, a Bellita y su jazz tumbatá, y Pancho Quinto, que era el rumbero mayor de Cuba. Y eso fue durante el periodo especial, un periodo muy difícil, muy complicado en Cuba. Y grabamos los 3 discos, y los 3 discos tuvieron algo de éxito aquí, que gustaron mucho. Pero fue como un aprendizaje muy rápido. Tuve que aprender sobre la marcha cómo hacerlo. Entonces después fui contratado por varias disqueras. Trabajé con Vanguard Records, con Luaka Bop, con 6 Degrees Records, produciendo discos para disqueras. Y eso era un aprendizaje porque la disquera te decía, queremos un disco con este grupo, pero queremos que sea así, más accesible, más vendible. Y los músicos tenían su locura, sus ideas, ¿no? Y la disquera nunca quería dar dinero directamente a los músicos, porque tenía miedo de que lo iban a gastar en quién sabe qué cosa, ¿no? Comprar cocaína o quién sabe qué. Entonces daban el dinero al productor y tenía que rendir cuentas, que tanto por la del estudio, por esto, por el otro. Entonces logré hacer varios discos de esa manera. Entonces, en un tiempo donde existía, ya no existe ese formato, que ninguna disquera te va a dar dinero por adelantado para hacer un disco. No funciona así. Pero sí me obligó a aprender cómo hacerlo, porque ellos eran muy exigentes. Tenía que ser perfecto en todos los sentidos. No solo técnicamente, pero sí tener todas las características que se podía vender, ¿no? Sí, entonces ya pues así aprendí. ¿Y ahora qué notas que ha cambiado? La diferencia de esta época que pasaste a la hora actual, que ya es más digital, ya todo se puede manipular o distribuir digitalmente. ¿Qué opinas de este cambio, esa transición que hubo? Bueno,
Si escuchas los discos de los años 60 y 70, son mucho mejores. O sea, no ves un disco mejor que los Beatles, que Rolling Stones, los discos de salsa de Willie Colón o sea, Sonora Ponceña, son buenísimos y grabados con tecnología vieja. Pero lo que pasa, los músicos ensayaban y tocaban mucho, entonces estaban bien preparados para grabar. Entonces se notaba en la música. Tocaban 5 o 6 noches a la semana y ensayaban continuamente, podían, y le pagaban lo suficiente como para vivir, para comer. Y la situación no es así ahora. Entonces, la tecnología ha avanzado, o sea que ya es posible grabar. Grabamos discos aquí mismo en mi pequeño estudio y todo el mundo graba en la sala de su casa. Pero la calidad no es lo mismo. O sea, técnicamente sí, pero o sea, el producto no tiene el mismo feeling, el sentido y esa, no sé, redondez que se oía en las grabaciones viejas. También, no para criticar a los músicos, pero hay mucha flojera en cuanto a la técnica. O sea, los grupos no ensayan tanto, no trabajan la música tanto, lo trabajan después en forma digital con autotune y todo eso, en vez de ensayar y perfeccionar su técnica, ¿no? Entonces, esa es mi crítica. Aunque hay mucha buena música, hay una abundancia, hay demasiada música ahora, porque ya es muy posible, cualquiera lo puede hacer. Entonces hay, no sé, millones de canciones todos los días que están saliendo. Entonces el mercado está muy saturado también. Es difícil que sobresalga una cosa de excelencia, ¿no? ¿Por qué te enfocaste mucho en tu estilo como latino, en la música que más influencia tienes? ¿O qué es lo que te llamó la atención de ese estilo? Bueno, como crecí en el barrio latino de San Francisco, estaba muy influido por eso, por la salsa, por el Latin rock, por el rhythm and blues, todo lo que me rodeaba. También lo del rock de los hippies, de Jimi Hendrix y Janis Joplin y todo eso, me influyó mucho, igual como pues en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, como tenía la experiencia de estudiar en Cuba, también me llevó por esa línea, porque había apertura. Yo tocaba el tres cubano, un instrumento que poca gente tocaba en ese tiempo. Entonces, y también de hablar español me ayudó mucho. Entonces, he estado trabajando mucho en México, he hecho varios discos en México con Maldita Vecindad. Fue un honor que me habían escogido para producir su disco con Laura Rebolloso, con Los Cojolites y con varios grupos, con Sonex.
hay varios grupos, entonces he podido compartir con ellos y aprender, pues, y lo que les gustaba a ellos de mí es que conocía la técnica, pero también conocía la música cubana y una variedad de estilos, y tenía los conectes aquí para ayudarlos en ese sentido. Ok, muy bien, muy bien. Y también te quería preguntar, ¿actualmente tienes algunos proyectos en puerta? Sí, estoy trabajando en varios proyectos. Uno es con Reggie Stevens, es un futbolista profesional que fue de NFL, y con One Drop Scott, es un productor de hip hop muy conocido aquí de Oakland. Trabajó con todos los raperos famosos de aquí. Y estamos en un proyecto con músicos de son jarocho, con los Cojolites, con Benito Cortés de los Cojolites, con Jerónimo González de Sonex, con la Orquesta Nacional de Jazz de México, con Cerco Fu y con otros. Y hemos ido a México varias veces y nos han dado una recogida muy, muy buena, un abrazo muy fuerte, y le gustó mucho el proyecto, la combinación de estilos. En México ser negro es símbolo de fortaleza, de alegría y de grandeza. No conoce timidez, es feliz hasta los pies, es gente trabajadora. Y también estoy trabajando con un grupo de changüí de aquí de Guantánamo, que están viviendo aquí en San Francisco, que hay un surgimiento de ese movimiento, jóvenes latinos abrazando el changüí, con grupos de cumbia, con Omar Sosa, un pianista de jazz cubano. He hecho varios discos con él. También un disco de la familia Terry de Cuba, que va a salir muy pronto, con Yosvani Terry, de música cubana con jazz. Y varias cosas. También con mi sobrino Camilo hicimos la música de la película La Misión, que tuvo mucho éxito con Benjamin Bratt. Y la pista sonora ha sonado mucho y fue muy querido por los lowriders. Y estamos trabajando en esa línea también de hacer música para películas. Ya hemos hecho 4 pistas sonoras de películas en el último año. Ok. ¿Y alguna recomendación para los jóvenes que quieren aprender este tipo de esta carrera? ¿Qué les dirías? Está muy difícil porque tú dices carrera, o sea, no sé si es carrera. Es muy difícil porque con el streaming no paga. No paga. Entonces, por ejemplo, los Cojolites tienen, creo que 20 millones de streams en Spotify, y no es nada. O sea, es poquito, o sea, lo que reciben, lo que le dan a los músicos. Entonces, no sé si y 20 millones es mucho, ¿no? Sí. Pero no da. Entonces, no sé si esa es una carrera. O sea, podría llamarlo un éxito, pero no compra tacos, ¿no? Con eso. Entonces está muy complicado. Entonces hay que buscar cómo no solo pensar en el streaming y ese mercado, pero buscar otras maneras de expresar la música, de vender la música y otros modos de hacerlo, ¿no? De ganar dinero con la música. En realidad no sé cuál es el consejo que le puede dar. Yo aprendí esto porque trabajaba con disqueras y trabajaba con los meros profesionales, o sea, gente de renombre, ingenieros con muchos años de experiencia que sabían todo, y esa gente ya pues hay menos, ya ni ellos están trabajando. Entonces es difícil aprender la técnica y de cómo hacerlo si no tienes esos recursos. Sí, es también muy caro también el conseguir los aparatos, el equipo técnico, es difícil también hacerse todo eso. Claro, aunque la gente, por ejemplo, Billie Eilish trabaja con un laptop y un micrófono y ha hecho también grandes éxitos. Entonces, ¿no? Sí, entonces no es tanto el equipo, sino es el amor que le pones y el resultado, ¿no?
Muy bien, Greg. ¿Quisieras decir algunas palabras antes de terminar esta entrevista? Sí, bueno, estuve en México en julio y me quedé muy impresionado como un renacimiento de la cultura en México, especialmente en Ciudad México, por todos los nómadas digitales que han ido a México. Tiene su impacto negativo en cuanto a los precios y todo eso, pero sí han ayudado a que creciera un movimiento de música. Hay lugares donde tocar, hay jazz, hay nightclubs, hay peñas, hay cosas pasando y mucha creatividad. Y los músicos que veo en México pueden vivir de la música, cosas que no pueden aquí. O sea, tocan de lugar en lugar y graban y eso y esto y lo otro y jingles y pueden. Entonces hay músicos que pueden dedicarse a eso y pues el resultado son muy buenos. Me impresiona la cantidad de creadores, compositores, cantautores, jazzistas. Y también el pueblo mexicano lo apoya, cosa que no se ve tanto aquí. ¿En serio? ¿Esa es la diferencia que notas? Sí, hay gente que lo apoya, que lo vaya a ver, que lo apoyen con más pasión. Sí, aquí en el mercado latino, ¿tú cómo lo ves? ¿También se apoya entre ellos o es más como apoyan a otro tipo de música? Bueno, es que el mercado latino no es un solo mercado, está dividido en muchísimos mercaditos, o sea, hay sectores, hay nichos de varios locales por nacionalidad. Y también la gente latina en estos son muy trabajadores. Sí. Entonces no pueden salir a fiestar el martes en la noche. O sea, tienen que trabajar y es muy caro. Sí. Pero en México se ve más eso. O sea, sí. Es la diferencia. Okay. Sí. Pues muchas gracias, Greg, y esperamos tenerte noticias de tus próximos proyectos y gracias por esta entrevista. Gracias.